Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estéis muy bien, todas y todos, todos y todas. Decir que hoy estoy aquí a entrevistar a un gran escritor, se llama Carlos Jaque, es de Madrid y nos va a presentar su novela Yago, una novela que está escrita en tercera persona y es su primera novela, como he dicho antes. Trata del tema del narcotráfico, sobre todo su novela es de drama y trata el tema principal es el narcotráfico, perdón que me he trabado, y sobre todo es un tema actual y nos va a contar también si trata otros temas y si sus personajes son reales o ficticios. Decir que como he dicho antes, hace muy poquito que la presentó. Carlos Jaque, aparte, es ingeniero ya jubilado y nunca pensó que iba a publicar un libro y aquí lo tenemos con su libro Yago, y que ha conseguido plasmarlo mediante ¿cómo? Pues os cuento un poquito. Pues lo ha plasmado, iba a ser una obra de teatro, en verdad, porque a él le encanta el teatro, es más, ha actuado en muchas obras de teatro y por el tema del confinamiento no pudo llevarse a cabo, digamos, lo que es hoy el libro Yago, y lo ha plasmado al final en un libro, porque como él mismo dice, él en su casa, en el confinamiento, digamos que si no llega a ser por escribir este libro, se vuelve loco no, lo siguiente. Y la verdad es que pinta muy bien este libro. Aparte, como he dicho, de escritor, es ingeniero, ya jubilado. Decir que es más de ciencias. Él nunca pensó que iba a escribir un libro, pero mirad, lo ha logrado, lo ha conseguido y es un sueño que ha cumplido. Y como él dice, quiere que se quede en la posteridad para que sus amigos, sus familiares, pues digan, mirad, Carlos Jaque, yo he creado este libro, lo he realizado y quiero que quede en la biblioteca de muchas librerías y lo ha conseguido. Así que va a ser un ejemplo para muchos de nosotros, la verdad. Decir que también le gusta contar cuentos. En su infancia contaba cuentos, también nos hablará un poquito de eso. Y es muy generoso porque nos contará que contaba cuentos a 10 pesetas, los cuales luego él y sus amigos daban a los pobres, siendo ellos también pobres. Y queremos también saber muchas más facetas de este gran escritor que es Carlos Jaque. Y voy a darle paso, voy a mandarle la invitación. Como siempre me gusta hacer una breve introducción y nos va a contar muchas cosas. Sobre todo, quedémonos hoy con que Carlos Jaque es su primera novela, nunca pensó que iba a escribir un libro, es más de teatro, le encanta el teatro y el confinamiento que ha hecho que haya escrito este libro y podamos disfrutar de él. Tema a tratar, el narcotráfico, tema que aún está, pues digamos, es un tema de actualidad y se ven las noticias todos los días y sobre todo está centrado el libro en la comunidad, en una ciudad, en un pueblecito gallego, en las Rías de Arousa. Decir que, bueno, voy a darle paso y espero que todos y todas y todos podáis también preguntarle a Carlos Jaque sobre su libro y sobre lo que queráis, siempre que él, claro esté, quiera también pues contestar las preguntas, que seguro que sí. Voy a darle paso a Carlos Jaque. Voy para allá, Carlos. Estoy mandando la invitación. Vale, solicitud enviada. La entrevista estaba prevista para las 10 menos cuarto. Hoy no sé qué me pasa, que tengo la boca que se me van las letras y las palabras. Disculpad. Decir que ya le he mandado la invitación a Carlos Jaque. Repetir, es de Madrid. También es ingeniero, ya jubilado.
le encanta el teatro, es más, ha actuado en diferentes obras de teatro. También se me ha olvidado decir que ha actuado como monologuista y que nos va a contar sus referencias y por qué escribió Yago. Ya os he realizado un pequeño adelanto de por qué escribió Yago, debido al confinamiento, porque lo iba a pasar a teatro, en verdad, y al final lo ha pasado digamos, a la literatura, a un libro, a un gran libro, y que va a enganchar. Sobre todo, queremos preguntarle muchas cosas. Sobre todo, una es si se ha basado en hechos actuales, si los personajes son, por ejemplo, se ha basado en personajes reales o ficticios. Y ya lo tenemos aquí, a Carlos Jaque. Como he dicho antes, ¿vale? Estáis todos invitadísimos para preguntarle cualquier cosa que queráis. Porque también decir que Carlos Jaque nunca pensaba que iba a escribir un libro. Me he repetido, pero lo digo. Es un ejemplo para todos nosotros porque nunca se sabe dónde nos puede llevar la vida, ¿verdad? Pues a Carlos Jaque lo ha llevado a escribir esta gran novela que trata de este gran tema. De este gran tema y también a la vez, pues triste tema, ¿verdad? Estoy añadiendo ya a Carlos Jaque, desde Madrid. No se puede conectar. Carlos, voy para allá otra vez. Carlos, te he mandado la invitación. Inténtalo otra vez, a ver si puedes. Tiene que ser, recuerda, Carlos Jaque, tiene que ser desde el móvil. Desde el móvil y el ordenador. Si tienes el ordenador abierto, encendido, quiero decir, con el Facebook abierto, tienes que cerrarlo. No pueden estar el Facebook del ordenador y el Facebook del móvil abierto. Tiene que estar una de las dos cerradas. Como he dicho antes, Carlos Jaque va a ser un ejemplo tremendo, de superación, porque todo también vino a raíz de una causa familiar, lo que le hizo escribir un libro también. Y queremos, a ver si se puede añadir. A ver ahora. Conectando, ahora sí. Hola, Carlos. A ver, vamos a ver. ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Sí, ¿me escuchas, Ahora Carlos? sí, pero vamos a ver. Hola, Carlos. Vamos a ver, es que es la primera vez que yo hago esto. Hola, Antonio. Vamos a ver. Lo iba a poner para que se me viese sentado tranquilamente. Y no sé dónde lo tengo. Acá, así me ves. Mira, Carlos, si puedes poner el móvil en vertical, no, mentira, sí, en vertical. ¿Lo puedes poner en vertical? Sí. Muy bien, así y tú como estés cómodo. A ver, ¿te puedes poner cómodo para que estés? A ver, si lo puedo enganchar el móvil. Esto, como ya he dicho, estamos trabajando. La hora prevista era a las 9 menos cuarto, pero en verdad era a las 10, luego dijimos 9 menos cuarto, pero bueno, la gente lo va a entender. Bueno, voy a tener que sujetar el móvil yo con la mano porque si no, no va a ser posible. Va a merecer la pena. Bueno, ahí me ves muy mal, ¿no? A ver, ¿tú estás cómodo? Lo importante, Carlos, ¿tú estás cómodo? No, yo estoy cómodo. Lo único que no sé cómo me veis. Te veo al revés. Si no lo puedes poner en vertical. Ah, ¿cómo al revés? Lo puedo poner en vertical, claro. Ahí. Así me ves bien, ¿no? Genial. Ahora sí, Carlos. Bueno, ahora, ¿y la luz? ¿La luz? La luz genial. La luz genial. La luz bien, porque yo me veo fatal, pero bueno. Bueno, pues ya está. Bueno, pues encantado de verte, por fin, así de una forma... Bueno, te he visto mucho en vídeos. Exacto. Y saludo a los que nos estén escuchando y que disculpen un poco mi falta de experiencia, ¿no? Para nada, que has tardado 1 minuto, no has tardado nada. Bueno, sí. Bueno, lo primordial... aquí estamos peleando.
Carlos Jaque, un placer tenerte aquí hoy con nosotros, de verdad, y que podamos contar con tu experiencia, que nos cuentes sobre tu libro y que nos cuentes más sobre ti, porque en la introducción he contado de ti, pero anda que no tienes tú por contar, ¿verdad? Aparte de tu Has libro. hablado mal, has hablado mal. No, no he hablado mal, no he hablado mal. He hablado creo que un poquito más de la cuenta, incluso, puede ser. Lo que voy a pedir, Carlos, es a ver si se conecta la gente que está conectada, si nos puede decir si se nos escucha bien. ¿Vale, Carlos? Sí, Tanto, sí, tú a mí me escuchas bien, ¿verdad? yo perfectamente. Vale, yo a ti también. Voy a ver si alguien nos puede decir si se nos escucha bien tanto a ti como a mí, Carlos. Más que nada, Carlos, para que así la entrevista pues empiece con buen pie. Y me refiero en cuanto a audio, para que así se entienda bien desde el principio, si te parece bien. Perfecto. De primera mano, quiero decir que muchas gracias a todas y a todos, a todas y a todos y a todas, por ver esta entrevista en directo. Y para quien no pueda, por motivos de trabajo, por motivos X, familiares, por ejemplo, pues que sepan que esta entrevista va a quedar guardada y grabada en diferido, la vais a poder ver, tanto y también vais a poder verla en el canal de YouTube Pichón Beguer Literario, que le voy a pasar yo a Carlos Jaque también el enlace para que él lo comparta también y para que él lo tenga. Y bueno, yo creo que vamos a ti y a mí se nos escucha bien. Conforme vaya entrando gente, vamos a ir preguntando. También es verdad que por la hora que es, a lo mejor, pues poquito a poquito, pues irá conectando gente y nos verán. Iremos preguntando. ¿Vale, Carlos? ¿Te parece bien? Muy bien, perfecto, muy bien. Carlos Jaque, en la introducción he dicho que, Dime. con tu permiso, te hago una pequeña introducción ya tú estando delante para ver si estás de acuerdo y si quieres añadir algo más y luego te dejaré la palabra a ti. ¿Te parece bien? Perfecto. Carlos Jaque, aparte de escritor, que eres digamos, bueno, iba a decir principiante, pero principiante en el sentido de publicar un libro. Aparte, eres ingeniero, ex ingeniero, porque ya estás jubilado, ¿verdad? Sí. Estás jubilado. También has actuado en obras de teatro. Es más, te denominas cuentacuentos, ¿verdad? Cuentacuentos porque te encanta el teatro. También te encanta hacer monólogos, ¿verdad? Has También. hecho monólogos. Es más, una cosa muy curiosa que me ha gustado es que, bueno, que me ha gustado de ti, es que, como has dicho, una frase que me has dicho por WhatsApp, hablando por teléfono también, que escribiste el libro porque este libro, Yago, recordemos, vamos a hablar sobre Yago, sobre el libro Yago de Carlos Jaque. Este libro iba a ser una obra de teatro, ¿verdad? Y por el confinamiento, porque como tú dices muy bien, como tú dijiste muy bien bueno, en algunas entrevistas que te he visto en la presentación, creo que lo dijiste, o a mí me lo has dicho por WhatsApp, te volviste, es que si no lo escribías te volvías loco, porque lo tenías en la cabeza ya, digamos, aquí, y fue una manera, ¿verdad?, de desconectar un poquito de todo lo que estaba pasando, me imagino, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. También decir que el libro lo escribes en tercera persona, ¿verdad? Sí, sí. Y una cosa muy importante, que los personajes, dicho por ti, y luego también lo remarcarás, son personajes ficticios, no son reales. También. Pero bueno, eso también lo hablaremos en el transcurso de la entrevista. También decir que Carlos Jaque, pues aparte, lo que he dicho antes, tú contabas cuentos, que ya lo he dicho, contabas cuentos en la infancia y no hace tampoco, ¿verdad? Bueno, no, en la infancia, con tus amigos, y los cuentos, digamos que los contabais por 10 pesetas, ¿verdad? Bueno, no es exactamente. Vamos a ver. Lo primero quería saludar a todos los que estén ahí detrás, que esto para mí ya te digo que es nuevo. Bueno, saludar a todo el mundo, ¿no? Muchas gracias por estar escuchándonos. Efectivamente, bueno, mi caso es un poco distinto, probablemente al de los demás, ¿no? Porque yo he tenido una vida, primero, una vida
muy familiar, una vida de mucho trabajo, de empresa y esto, ¿no? Al final incluso dirigí una empresa durante 10 años, pero hubo un momento, yo creo que esto le ocurre a todo el mundo, ¿no? Porque al final la vida, si vives años, pues al final pasas por momentos de decisión, ¿no? De encrucijada. Un momento de encrucijada donde tienes que tomar una decisión de no saber por dónde tirar. La misma encrucijada que tiene Yago en plena novela, ¿no? Cuando se encuentra con una decisión a tomar. Pues bueno, eso me ocurrió a mí cuando me encontré ya sin trabajo y además me quedé solo. Y entonces pues dije, ¿qué hago? Y a mí me gustó siempre mucho el tema del teatro. Entonces entré en la Universidad de Mayores, algo que aconsejo a toda la gente que llega a una cierta edad, porque el que no ha pasado por la universidad, no ha tenido esa oportunidad, pues es una ocasión para poder pasar, ¿no? Por la universidad y poder vivir ese ambiente universitario que a mí me parece muy enriquecedor, ¿no? Y el que ya había pasado, como era mi caso, pues bueno, te acoplas a seminarios, encuentras a gente nueva, con un interés enorme por aprender, porque allí no se va a probar, allí se va a aprender de verdad, ¿no? Y con unos profesores que te enseñan mucho y que les enseñas tú a ellos también mucho, porque claro, ellos hablan mucho de ese tema, pero tú sabes mucho de la vida, ¿no? Y en esa universidad de mayores me encontré con un grupo maravilloso de teatro. Los cómicos de Damuc es la asociación de alumnos de la Universidad de Mayores Complutense, ¿no? Y ese grupo me metí, tuve la suerte de encontrarle y la habilidad de saber entrar, porque no es fácil entrar en un grupo ya constituido de bastantes años, y allí pues empecé a trabajar, bueno, empecé a colaborar con ellos en obras de teatro como actor. Y al mismo tiempo me metí en un grupo, una escuela de cuentacuentos de Victoria Sliken, nunca sé decir bien el apellido, que es una mujer extraordinaria, ¿no? Extraordinaria, no solamente porque sea una gran actriz, que lo es, y una gran cuentera, como yo no he visto contar a nadie, es que es una gran persona. Y lo que te dice, lo buena persona que es Victoria, es cuando te hablan sus alumnos. Todo el mundo, todos los alumnos adoraban a Victoria. Y allí pues, empecé a aprender a lo que era contar los cuentos, ¿no? Siempre fui muy cuentista, pero yo siempre digo, cuando me llaman cuentista, que yo fui cuentista cuando trabajaba. Ahora soy cuentero o narrador oral, que es como nos gusta llamarnos a los cuenteros. Ya no soy cuentista, eso ya pasó a la historia del cuentismo. Y entonces, para mí contar los cuentos de los demás no me entusiasmaba, no me llenaba nada, porque, bueno, no me llenaba. Comprendo que son maravillosos cuentos escritos de una forma maravillosa y que tienen muchísimo más valor que todo lo que yo pueda escribir. Totalmente de acuerdo, pero a mí eso no me gustaba. Entonces, empecé a darle vueltas a la cabeza a temas míos, a mis experiencias infantiles, de las cuales yo no sé dónde dejó el teléfono, ¿sabes, Antonio? No sé dónde dejó el teléfono móvil, pero me acuerdo de lo que pasó hace 50 años, pero perfectamente. Entonces, me empecé a contar historias pues, de mis vecinos. Bueno, mis vecinos es que son increíbles, mis vecinos. Es decir, que yo vivía en la calle Duque de Sexto, número 4139, que es como una especie de U con un jardín en medio y una verja, y allí nos veíamos todos entrar y salir, y allí vivió gente muy interesante, como por ejemplo Fernando Albert de los Brincos, como el que hizo... como Luis Canandel, que estaba entonces escribiendo su libro de ibérico, y bueno, mucha gente, la puta Conchita. Entonces yo empecé a contar mis historias de mi infancia y otras del retiro, de Pirulo. Pirulo es un personaje de Madrid interesantísimo, ¿no? Que estaba en la puerta de Menorca y allí leíamos cromos y leíamos cuentos y cambiábamos cromos. Entonces, yo cuento historias sobre Pirulo. Y claro, en Madrid Pirulo se le conoce muchos de esos personajes. Al final, ¿qué es el narrador? El narrador es de toda la vida el que empezó a crear la literatura, hablaba y a difundir las costumbres de los pueblos, lo que había pasado, las leyendas, a base de boca en boca, de contar y de contar. Luego se unía también la música y tal. Y a mí eso me encantaba, pero contar lo mío, ¿no? Y yo tenía una historia, hombre, de esas historias que has vivido, que las has sentido, que las has tenido muy cerca, y que luego las has guardado en un cajón a 4 llaves, porque en el fondo ahí hay algo que te duele, ¿no? Algo que
que bueno, pero esa historia la tenía y un día pues me atreví, abrí el cajón, saqué la historia y claro, venía la historia con una pregunta, ¿no? ¿Podrías tú haber hecho algo? Esa pregunta que creo que todos nos deberíamos hacer cada vez que nos tropezamos con alguna situación, ¿no? ¿Podría yo hacer algo? Ya en este caso es futuro, ¿podrías tú haber hecho algo? Y era la historia de Yago. Y yo la contaba como un cuento más, como un monólogo más de los monólogos que hacía, ¿no? Pero en una ocasión la directora de teatro del grupo Cómicos de Adamú me dijo, ¿tienes alguna historia, Carlos, que pudieras escribirla para teatro? Le conté la historia de Yago, le gustó, nos gustó, les gustó a todo el grupo y entonces pues, se decidió que la íbamos a representar en el certamen universitario. Y el certamen universitario de la Universidad Complutense, bueno, pues que debe haber grupos como 16 o 17 grupos de teatro en la universidad, todos chavales, menos nosotros, que somos la universidad de mayores. Tú también. Pero bueno, participamos en el certamen y nos tratan muy bien. A veces creemos que no nos tratan tan bien, pero nos tratan muy bien. Y además es muy bueno convivir pues, con chavales mucho más jóvenes y tal. Entonces estábamos preparando la obra, estábamos ya preparándola para presentar el certamen cuando ¡puff! Llegó la pandemia. Y yo me llevé un disgusto enorme porque escribir una obra de teatro tiene su aquel. Lo que pasa es que en este caso ya la tenía muy mentalizada, pero tienes que, ahora que te la representen, eso, Antonio, es casi imposible. Ya, Es es muy difícil. Y un grupo tan bueno como este grupo, que es muy bueno. Entonces yo estaba entusiasmadísimo. Claro, cuando me quedé que sin obra de teatro, es ese día 14 de marzo, ¿no? Era el día 14 de marzo, sí. En mi casa, dando las vueltas a la sala, de la sala a la cocina, de la cocina al cuarto baño, del cuarto baño a la cocina. Madre mía, yo me vuelvo loco aquí. Me acordaba del Oso del Retiro. Tú es que no eres de Madrid, pero en la casa de Fieras del Retiro había un oso metido allí el pobre en una gruta que era pequeñísima y claro, el oso se volvió loco, claro. Y yo me vuelvo loco como el Oso del Retiro. Y entonces dije, bueno, pues voy a ver si yo siempre pensé que era incapaz de hacer una novela. Luego sé si basada en esta historia que la tengo tan metida en la cabeza y como ya tengo escrita la obra de teatro, pues empecé bum, 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 bum. Y bueno, y salió, y bueno, y luego encontré un editor que me lo ha editado, porque, vamos a ver, leer es maravilloso. Porque leer te traslada a otro mundo y durante el tiempo que estás leyendo te olvidas de tu mundo y te vas a leer. Pero escribir es crear ese mundo. Y eso es fantástico. El que lo haya hecho sabe perfectamente lo que es eso, que es que vives tu vida y vives la vida de tu personaje. Y yo ha habido escenas de la novela en las que he llorado y me decía a mí mismo, pero Carlos, pero si no existe, ¿por qué lloras por Usía si Usía no existe? Pero es que sí existe porque está dentro de mí, está en mi mente. Esto es como los lobos. Los lobos no hablan, ¿verdad, Antonio? No, los lobos no hablan. espero que no, si no me asustaría. No, pero el lobo de Capizudita Roja, ese sí que habla. Porque Claro. si no, ¿cómo llega? ¿Cómo llega el lobo de Capizudita Roja a la casa de la abuelita? Claro, exacto. Porque se encontró con Caperucita y habló con ella. Carlos, Esos son tus personajes, los vives con una realidad impresionante y es muy bueno. Yo le animo a todo el mundo a que escriba. Los que tengan una vida interesante, pues escriba su vida. Yo no puedo escribir mi vida, porque mi vida pero los que tengan una vida interesante, es muy bonito escribir. Carlos, Sigue. Carlos, quería hacer un inciso, ahora que se está conectando gente, para la gente que se está empezando a enganchar en la entrevista, ¿vale? Quería hacer otra vez un pequeño resumen, ¿vale? Sobre todo me ha gustado que es una cosa que iba a decir y me la has quitado de la boca, que te emocionaste incluso cuando le escribías tu historia. Eso es, la verdad, es muy llamativo y dice mucho de ti también, porque escribir una historia y emocionarte, porque has dicho que has llegado incluso a llorar escribiéndola, de la emoción que notabas tú, te metiste de lleno en la historia. Quería hacer un inciso, perdona, Carlos Jaque. Estamos con Carlos Jaque, que nos va a presentar su novela Yago, que trata sobre todo del tema del narcotráfico y sobre todo es de un tema, sobre todo
habla del drama del narcotráfico y de lo que hay detrás de digamos, de este libro. Que hay mucha, y sobre todo donde transcurre, que transcurre, ¿verdad?, en Galicia, en las Rías de Arousa, ¿verdad? ¿O me equivoco? No, 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 no te equivocas, no te equivocas. No te equivocas. Efectivamente, bueno, los que han llegado ahora, pues, hola. Efectivamente, es una historia. Yago es una novela. Eso, Nada ya, más. Carlos, si me lo permites, si me lo Sí, sí. permites, ahora que veo gente conectada, ¿vale? Para que, disculpa que te interrumpa, me vas a comer como el oso ese que está encerrado, por interrumpirte tanto. Es más que nada porque me encantaría, es que Isabel Parrilla siempre está en las entrevistas y es como mi mano derecha en este sentido. Isabel Parrilla, muchas gracias por estar. ¿Nos puedes decir si a Carlos Jaque y a mí se nos escucha bien? Y ya a Carlos le dejo hablar, pobrecillo, que lo tengo cortándole un montón de veces. Esperamos, ¿vale? Para que a ver si se nos escucha bien y ya voy al grano directamente, Carlos. ¿Vale? Y te dejo hablar todo lo que quieras, discúlpame. Es que quiero que tu testimonio quede bien reflejado. Ahora, Isabel Parrilla, decid mientras tanto que Carlos Jaque también. Sí, se escucha bien. Vale, pues muchas gracias, Isabel Parrilla, por decirnos que se nos escucha bien. Carlos Jaque, pues vamos a ello. Decir que quien está viéndonos, que sepa que vamos a hablar sobre la novela Yago, que trata sobre todo del tema del narcotráfico, habla del drama del narcotráfico, lo que trae detrás de este tema. También nos va a hablar, si quiere, claro está, Yago, de algún personaje, si sus personajes son reales o ficticios. También nos va también decir que Carlos Jaque este libro lo ha llevado a cabo a través de una obra de teatro que iba a hacer, pero que al final lo pasó a un libro. O sea, lleva mucha historia. Y este gran escritor, porque eres gran escritor, ¿qué quieres que te diga? También es monologuista, es ex ingeniero y aparte, él lo dice, él dice que él, un hombre de ciencias, nunca creía que iba a escribir un libro. Y aquí lo tenemos, con Yago, que habla de un tema muy actual y que está muy actual y que lleva muchísimos años, pues, digamos, en las noticias y hay detrás mucho drama detrás de todo esto. Decir que la novela la narra en tercera persona y que Yago la ha escrito con tanto cariño que incluso al escribirlo se emocionó. Bueno, Carlos, con esta presentación lo quería hacer más que nada para la gente que se ha empezado a conectar, para que te conozca un poquito más. Y ahora voy al grano, ¿vale, Yago? Y te dejo hablar todo lo que quieras y tú eres el protagonista y quiero que seas tú el que ahora sí que hables. Háblanos de Yago. ¿Qué nos contarías de Yago? ¿Qué vamos a encontrarnos en Yago, en tu libro, en tu primer libro publicado? Bien. Saludo a Isabel también y a todos los que se hayan conectado, claro. ¿Qué es Yago? Bueno, he empezado diciendo que es una historia, ya lo he comentado antes, que es una historia que yo tengo muy interiorizada, que soy muy sensible a ella, ¿no? Estoy muy sensibilizado con ello. Y eso me parece que el momento de escribir es importantísimo. Yo a veces cuando veo en estos Facebooks y todo esto, la gente que pregunta, no sé qué escribir, estoy empezando a escribir, ¿qué hago? Lo primero, tienes una historia que quieres contar, que quieres transmitirle a la gente tu historia. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, yo tengo esa historia muy interiorizada porque yo estuve mucho tiempo muy en conexión con Galicia y muy en conexión exactamente con la Ría de Arosa, ¿no? He casado con una mujer de Villagarcía de Arosa y allí pues yo iba mucho los veranos y todo el tiempo. Y entonces me encariñé mucho con esa tierra, me encariñé con esa ría, que es una ría maravillosa, ¿no? Y viví el drama del narcotráfico, no metido, por supuesto, ni en un lado ni en el otro, ni como drogodependiente, ni como narcotraficante, pero en fin, lo vivías de una manera increíble aquellos años, porque es que yo, que en casa de mi mujer estaba enfrente de la ría, justo frente del puerto, veías pasar las lanchas, las planeadoras, bueno, se conocía allí todo el mundo, en fin, era un tema verdaderamente escandaloso y luego con lo que hizo un daño enorme, porque hubo lo que se llamó una generación perdida. Una generación perdida, por ejemplo, del equipo de fútbol del Villanueva de Arosa juvenil, pues vivos quedan 3. Eso arrasó.
La droga arrasó. Y entonces yo eso lo vi muy de cerca. Por tanto, esa historia la tenía yo muy interiorizada y luego la novelé, claro, las historias hay que novelarlas. Pero, ¿qué es Yago? Pues Yago es una novela, nada más. Y es una novela nada menos, porque no hay que quitarle nada de categoría a lo que sea una novela, por muy de moda que puedan estar ahora los libros de otro tipo, ¿no? Y si yo dijera que todo parecido con la realidad es pura coincidencia, pues mentiría. Porque todo parecido con la realidad en Yago es la realidad. Lo que pasa es que la realidad, por eso la llamo Yago outra cara do narco galego. Porque es otra perspectiva. Es mirar la historia desde otra perspectiva. Esto para mí es fundamental, porque tengo siempre esa tendencia, ¿no? Te cuentan la historia. ¿Y quién te cuenta la historia? Pues normalmente la historia te la cuenta el que ha ganado, porque el que ha perdido o lo han matado, o lo han exiliado, o lo han callado. Que probablemente de las tres alternativas, la tercera sea la peor. Y entonces te quedas con una visión muy parcial. Y a mí siempre me ha gustado ponerme en el otro lado, mirarlo desde otro ángulo. Y esto es eso es mirar esto desde otro o desde los dos ángulos. Visto un poco como de otra manera, ¿no? Entonces, los que estén un poco familiarizados con el narcotráfico gallego, los que hayan leído un libro que es todo un estudio estupendo que se llama Fariña, eso es la realidad. Fariña es un documental, es un libro documentado, muy bien documentado en todo lo que es el narcotráfico gallego, con nombres, apellidos, juicios, jueces, de todo, ¿no? Pues podemos darse cuenta de que hay personajes en Yago que se parecen, que se asemejan, y es verdad. Hay personajes que están basados en los personajes reales de la historia, ¿no? Más o menos. Pero claro, yo cuando estoy hablando con Carmen Avendaño es la presidenta del movimiento Érguete. El movimiento Érguete es un movimiento de madres contra la droga que ha tenido una importancia enorme en la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Y Carmen Avendaño es una mujer de carácter, una mujer, bueno, lo que ha llegado a hacer Carmen de Avendaño es increíble por esa causa, ¿no? Y yo hablé con ella, estoy hablando con ella y le enseñé un poco de qué iba la historia. Y ella me dijo, oye, pon mi nombre. Si a ella da igual, si yo ya, con todo lo que he pasado, pon mi nombre si quieres. Pero yo no puedo poner el nombre de Carmen Avendaño a Otilia, porque Otilia no es Carmen Avendaño. Otilia dice cosas que ha dicho Carmen Avendaño, o que dice, hace cosas que puede ser que haga, pero su vida no tiene nada que ver con la de Carmen Avendaño, ni se le puede poner su nombre, sería un disparate. Vamos. Entonces, así es un poco todo, o sea, son personajes. Y a lo largo de estos personajes que van surgiendo en esa etapa de la vida de Yago, pues va saliendo todo lo bueno o lo poco bueno, pero bueno, también hay mucho bueno en el ser humano, no vamos a ser negativos, todo lo bueno que tiene el ser humano y todo lo malo. Y va surgiendo, pues eso, entre los personajes, donde está el señor, donde está el bodeguero, donde está el abogado, van surgiendo el amor de pareja, yo creo que con toda su naturalidad. Lo que pueda haber de sexo, yo procuro explicarlo de una forma como natural, ¿no? El amor de madre, esa madre que está cuando nadie está, que espera cuando nadie espera, que ayuda cuando nadie ayuda, ¿no? Y el amor de la otra madre que lucha en el otro bando, por decirlo así, ¿no? Y esos dos amores de madre enfrentados. Y luego hay dos maldades que a mí son las que más me duelen y pero que son muy interesantes, ¿no? Y que tiene mucho que ver con todo este mundo del narcotráfico, exactamente en esa región, ¿no? ¿Qué es la esencia del narcotráfico? ¿Cómo es el narcotráfico? ¿Cómo es posible que ocurra eso? Que haya una generación perdida y que haya hombres y mujeres, pues también menos mujeres, pero hombres y mujeres, y que sean capaces de soportar hacer todo ese mal, ¿no? Pues una explicación que le doy es porque la esencia de esas personas es tal que no existe para ellos ni la ética ni la moral. Pero, como lo define el narrador, fulanito encefalograma plano.
Si tiene que maltratar, maltrata. Si tiene que chantajear, chantajea. Y si tiene que matar, pues mata. Pero no se inmuta. O sea, no existe para él. Ya no digo la moral, no existe la ética. Y otro de los grandes males que salen, y que quizá el que más culpa tiene, ¿no? El que más culpa tiene yo creo que es el que más formado está. El que más sabe que aquello no está bien, claramente. Y ahí está el personaje que ha caballado en los caballos del oro el poder y la gloria y sucumbe al peor de los infiernos, al perder al único ser que quiere en el mundo por una ambición desmedida. Y es que lo estamos viendo todos los días. ¿Cuántas veces te pones a la televisión y ves una noticia de un X que está en la cárcel? Está en la cárcel por ambición desmedida. ¿Pero qué más le dará, Antonio, tener 1.000 millones que 2.000? Exacto. Y sin embargo ahora está hecho polvo. Es esa ambición desmedida que surge aquí, que explica tantas y tantas cosas. Entonces, el narcotráfico gallego tiene mucho que ver con esa mentalidad, esa esencia del narcotraficante y con esa ambición desmedida de determinados seres humanos que no tienen límites. Has nombrado, perdona, Carlos Jaque, la gran serie Fariña, y que trata también temas, sobre todo como tu libro, de lo que hay detrás del narcotráfico también. Porque la serie Fariña, quien no la ha visto, pues tampoco voy a hacer spoiler, pero trata, creo que también sobre como lo que trata tu libro también, lo que hay detrás también, ambición, corrupción, gente también, lo que dices tú, Carlos Jaque, que hay gente que haces daño sin darte cuenta, y hay un drama detrás, porque por mucho dinero que pueda dar el narcotráfico, haces daño a la familia, te haces daño a ti mismo. Y sobre todo donde te has basado, justamente también en Galicia, está muy bien ambientado porque ahí es donde, de los lugares de España, donde más narcotráfico hay. Y la verdad es que está muy bien basado el lugar de los hechos, donde tú lo has querido plasmar. Ciertamente. Y una cosa que te quería preguntar, aunque ya lo has dicho antes, hablas de Yago, es el personaje principal, pero te quería preguntar, aparte de Yago, hay más personajes, ¿verdad? ¿Cuántos personajes más o menos hay? ¿Y te has basado en algún personaje basándote en alguien conocido? O no sé si me explico. Sí, perfectamente. Ah, vale. Pues esa es mi pregunta. Sí, perfectamente. Pues, bueno, lo que tú comentabas de Fariña, vamos a ver, como comentaba yo antes, Fariña es un trabajo fantásticamente bien hecho y es una cosa documentada, es decir, es la realidad. Fariña va desde la A hasta la Z de lo que es Fariña, el libro, luego la serie, luego bueno, ya lo demás, ya claro, tiene ya mucho de cine, y yo también vi la obra de teatro y eso ya está pues fuera. Pero lo que es el libro, que es de la A a la Z, es el narcotráfico gallego de todos esos años, punto por punto, fecha por fecha, nombre por nombre, juicio por juicio, sentencia por sentencia. Es decir, eso es la realidad total. Esto no. Esto es una novela. Una novela basada basada en la realidad. Entonces, ¿cuántos personajes hay reales? Pues yo diría que pues todos. Todos son parte de la realidad, todos. La madre de Yago, la madre contra la droga, el narcotraficante, el señor, el abogado, el comisario, pues todos. Digamos, unos más, otros menos, todos. Y ninguno son ellos. Ajá. ¿Te puedo preguntar, Carlos, si hay, digamos, héroes y villanos en esta novela? ¿O hay más villanos que héroes? No, yo no creo que haya héroes ni villanos, no. No. Y yo creo que hay una interrogación siempre, ¿no? En todo ese tipo de cosas nos deberíamos siempre de interrogar. ¿Y tú qué, no? Mira, Antonio, cuando se es muy joven, pues uno no es responsable de nada. Es decir, yo no fui responsable de la guerra civil, yo no fui responsable de la dictadura. Pero cuando ya tienes una edad y estás ya en el otoño, pues empiezas a ser responsable de todo. Un poquito, pero de todo. Por eso yo me hago esa pregunta, ¿no? Cuando abrí el cajón de Yago.
¿qué pude haber hecho yo? Entonces, yo del culpable y tal. No, No. claro. Te quería, Y, claro, te lo decía más que nada, Carlos, porque en este tema también, más que nada por saber si, bueno, sobre todo, villano seguro que va a haber, eso lo sabía. Pero me refería si, por ejemplo, tampoco quiero que hagas spoiler de tu libro, es más que nada, porque no interesa, es más que nada interés para que sepamos si también hay personas, como tú has dicho, que sí que son héroes, son los familiares seguramente que habrán, que intentarán ayudar a esas personas, me imagino, pero no te quiero tampoco sonsacar mucho porque para que no. la gente se interese más en tu libro, digamos. Una pregunta que te hacen aquí, Isabel Parrilla, es ¿qué te hizo escribir sobre este tema? Bueno, como he comentado antes, Isabel, yo estuve casado con una gallega de la Ría de Arosa, 41 años, y fui muchísimo a aquella tierra, muchísimo. Y además, pues la casa de mi mujer estaba justo enfrente de la ría y viví muy de cerca todo este drama, ¿no? Lo vi muy de cerca. Cuando digo muy de cerca, no quiero decir ni que fui narcotraficante ni fui drogadicto, pero lo viví muy de cerca, ¿no? Y entonces, pues viví muy de cerca la historia también de Yago. O sea, la historia de Yago es una historia que yo la he vivido muy personalmente, muy personalmente. No es exactamente igual la historia que yo viví a la historia de la novela, pero es muy parecida. Y entonces yo me sentí siempre, me quedó ahí siempre una sensación un poco no digo, no de culpabilidad, porque de culpabilidad no, pero sí de esa pregunta, ¿no? ¿Qué podría saber? Y entonces cuando empecé a contar historias mías, y empecé a contar mis cuentos por ahí, todas estas cosas, pues uno de los cuentos, una de las historias que contaba, era esta, ¿no? Y entonces, bueno, cuando ya me pidieron hacer una obra de teatro, pues la escribí y luego ya, pues, en la pandemia la hice novela, pero la tenía muy interiorizada y muy vivida directamente desde hacía mucho tiempo. Entonces, estaba comentando dónde tiene lugar la novela. Esto es importantísimo. En esta novela es importantísimo. Y es importantísimo en el narcotráfico gallego, importantísimo en las costas gallegas, la cantidad y cantidad de kilómetros de costa que hay en Galicia y en especial la Ría Arosa. La Ría Arosa tiene más de 40 kilómetros entre la bocana de la ría, entre Sálvora y San Vicente, hasta la desembocadura de Luya. Claro, son kilómetros y kilómetros de costa, de pueblos, de puertecitos, de calas, de playitas, y es un mar que cuando está en pleamar es inocente, es que te da la sensación total de ser el mar más inocente del mundo. Y a medida que va bajando y bajando la marea, van despuntando rocas y más rocas, islotes y más islotes, hasta convertirlo en bajamar en el lugar más peligroso para navegar, que solamente es navegable por los lugareños. El que se mete allí y no es del lugar, coge el rumbo de los barcos del canal y va para allá y vuelve por el mismo sitio. Es decir, no se atreve a empezar a meterse por ese follón de rocas y encima bateas en fila que parece que están esperando que pase el general de las bateas, el pase de vista, y es muy peligroso. Esto ha sido muy importante porque eso dio lugar a que desde hace mucho tiempo se empezara con el narcotráfico, ¿no? Al principio fue con el tráfico. Al principio fue tabaco, luego, bueno, el tabaco era general, el Winston de Batea, te ibas a todos los bares en aquella época por allí y decías, ¿qué quiere Winston? ¿De Batea? ¿O de tabacalera? No, de Batea. Está aquí, las bateas son las pioneras donde los contrabandistas guardaban. Ese es el problema de las infraestructuras, ¿no? Cuando se crea una infraestructura, pues claro, luego hay que alimentarla. Es como con los armarios. Tú tienes un armario y dices, no, necesito un armario más. Compras un armario más y el armario más a los 6 meses lo tienes otra vez lleno, porque es que hay que llenarlo. Entonces, hay una infraestructura muy bien creada en el mundo del tabaco que fue luego utilizada para ganar mucho más dinero, claro. Al fin y al cabo, para el mismo viaje, pues se ganaba mucho más con otro tipo de tráfico. Y es muy importante, la ría es muy importante. También es muy importante decir que un poco no sé, porque nadie piense, ¿no?, que Galicia es así o que los gallegos son así, ni mucho menos. Galicia se encontró después de la guerra en una situación de pobreza tremenda, ¿no?
Y luego pues ocurrió un fenómeno que era el fenómeno de la migración, en donde migraron muchísimo los hombres, las mujeres se quedaron solas y luego no se la ayudó nunca, ¿no? Porque ha sido no será la única, pero una de las abandonadas, ¿no? En general tampoco, aunque fuera gallego, tampoco la Galicia, porque le interesaba más contentar a otras partes de España, ¿no? Y eso hizo pues, que, claro, cuando tienen situaciones de ese tipo, y con eso no se justifica a nadie, ¿eh? Pero cuando hay esas situaciones de ese tipo, pues oye, sálvese quien pueda, ¿no? Y hay una serie de justificaciones, no, de elementos que forman parte. Uno es ese que estoy comentando ahora, de la pobreza. Otro es ese mar tan complejo donde los que realmente lo conocen lo dominan y donde es muy difícil perseguirles, ¿no? Porque, claro, si los persigues tienes la posibilidad de que te ocurra algo muy gordo, ¿no? Luego se une todo eso, lo que he dicho yo, del sentimiento del narcotraficante, ¿no? Sin ética ni moral. Y luego es unido a la ambición desmedida, pues eso es una bomba de relojería, ¿no? Que se unen todos en un momento determinado, en una época determinada, en un lugar determinado, y ocurre pues, una generación. Y Carlos, te has explicado muy bien, la verdad. Muchísimas gracias. Una pregunta que te quería hacer. ¿Te gusta el teatro? Cuando se vuelvan a abrir los teatros otra vez, ¿te gustaría retomar lo que querías hacer, que es pasar tu libro a la obra de teatro? Bueno, ese es un tema pendiente que, claro, yo lo primero que haré cuando nos volvamos a reunir cómicos de Adamuc y podamos reunirnos, porque esta pandemia nos tiene muy asustados. Además, somos un grupo de la Universidad Complutense de mayores, con lo cual todavía tenemos más miedo, como es natural, que otros grupos de jóvenes, ¿no? Pero yo cuando me vuelvo a reunir con ellos, lo primero que les propondré es retomar Yago como obra de teatro. Además, se podría enriquecer, porque claro, al escribir una novela has escrito mucho más y se podría enriquecer más, pero yo sí se lo propondré. Si sale o no sale, pues eso ya, pero sí me encantaría, claro que me encantaría. Porque tendrás la espinita, ¿verdad? De Sí. que, ¿verdad? Tendrás la espinita y seguro que ojalá que dentro de poco pues también podamos verlo en teatro. Y aparte, hablando de teatro, también te quería hacer una pregunta. Hemos hablado de Fariña, que ha pasado a la gran pantalla. ¿Tú, por ejemplo, ves tu libro que en un futuro, ¿por qué no, pueda pasar este libro a la gran pantalla? Hemos hablado de que Fariña, por ejemplo, es un hecho real. El tuyo no es un hecho real. Habla del tema del narcotráfico, del drama del narcotráfico, pero sí que es verdad de que puede pasar, ¿por qué no, a la gran pantalla? ¿Tú has pensado en algún momento en eso? Como te gusta bueno, sí, vamos, lo he pensado. Claro, eso siempre lo piensas. Es que, vamos a ver, hay que tener ilusión siempre. Y además no hay que limitar, no hay que poner trabas, no hay que poner fronteras ninguna. Las fronteras que las pongan los demás. Por supuesto que sí. Y lo pelearé. Pantalla o pantalla tipo serie, sí que me encantaría. Además, creo que es bastante acoplable, ¿no? En este caso, ¿no? Porque bueno, por el ritmo que tiene, por las cosas que pasan, sí, es bastante, se puede hacer, yo creo que sí, pero bueno, eso es un mundo, como sabes, todo este mundo es complicadísimo. Ojalá. La ventaja de verlo como yo lo veo es que como ¿qué te iba a decir? Como yo no dependo para nada de lo que me pueda ocurrir o no ocurrir, ni con esta novela, ni con otra cosa que pueda empezar, ¿me entiendes? O sea, yo no estoy creándome un porvenir. O sea, yo estoy solucionando un retiro, una jubilación. El caso, Carlos Jaque, me interesa mucho y me llama mucho la atención que tú, hablando contigo, siempre me has dicho, yo he sido ingeniero y nunca he pensado nunca en mi vida habría pensado de escribir un libro. ¿Nos puedes hablar un poquito de cómo fue esa transición de llegar a ser ingeniero? Bueno, también has trabajado en teatro, pero tú lo mismo lo has dicho, de que ¿cómo fue esa transición de ser ingeniero a crear un libro? No sé si me explico. Sí.
Sí, Sí, bueno, vamos, efectivamente, yo hice la carrera de ingeniería, además una carrera de ingeniería bastante dura que me costó mucho. La perdona, de Jaque, ingeniero aeronáutico. ¿fue solo, fue Luego, solo, fue solo por el confinamiento que te dio por escribir o ya tenías tú en no, mente? no fue por el confinamiento. No, yo hice la carrera de ingeniero, luego estuve trabajando muchos años en la informática, luego dirigí una empresa de medios de pago durante 10 años. Y hubo un momento, como antes he comentado, un momento donde me encontré pues con una decisión a tomar, ¿no? Me quedé sin trabajo, no, me jubilé, porque en realidad dejé de trabajar a los 63 años, que ya está muy bien, ¿no? O sea, no, pero, o sea, perfecto, y me fui muy bien de la empresa, pero coincidió, pues bueno, porque perdí a mi mujer y entonces pues me encontré en una encrucijada, ¿no? ¿De qué hago? Me he quedado solo no, tengo un familión, pero yo solo en mi casa, me he quedado solo, no trabajo, con un trabajo que tenía una actividad muy grande, con mucha bueno, con responsabilidad, como todo el mundo que está trabajando, ¿no? ¿Y ahora qué hago yo, no? Pues entonces fue cuando me metí en la Universidad de Mayores, cuando me metí en el grupo cómico de la MUC y ahí empecé a trabajar en teatro y me metí en la escuela de cuentacuentos y empecé a contar mis cuentos. Y empecé a escribir cuentos. Primero escribía mis cuentos porque no me gustaba contar cuentos de los demás y después me puse a escribir también monólogos. Algunos eran también sobre gente que conocía de mi barrio y esas cosas. El cuento sobre Pirulo, que ya te contaba antes, y luego pues también monólogos. Y dentro de esos monólogos pues contaba la historia de Yago, que la tenía muy interiorizada. Y fue cuando la directora me dijo de hacer una obra de teatro, pues cuando escribí Yago para el teatro. Pero yo durante toda... Yo tengo como dos... Esto ha sido como una reencarnación, ¿no? Mi vida anterior fue una vida pues de casado, estudiante, cansado, me casé, enseguida tuve 2 hijos, tenía 2 hijos a los 27 años, estudiante, cansado, trabajar, y de pronto en un momento determinado pues te encuentras en esa tesitura, ¿no? De decir, ¿qué hago? ¿Ahora qué hago? Bueno, y tiré por este camino y bueno, y muy bien. Y ojalá que tengas mucho éxito, porque hace poco, ¿verdad? Fue el viernes la presentación, ¿me equivoco? Sí, El viernes pasado la sí, presentación, que sí. recomiendo que lo busquéis por YouTube. Luego, es más, aparte de tu presentación por YouTube, que luego lo que te voy a pedir, por favor, Carlos Jaque, es que pongas los enlaces de dónde podemos, una pregunta que te voy a hacer, es dónde podemos encontrar tus libros. Y ahora te voy a hacer también otra pregunta cuando nos contestes a esto. ¿Dónde podemos encontrar tu novela Yago? ¿En qué Bueno, formato? vamos a ver. Hasta ahora la editorial, la ha empezado a vender la editorial en un que es www.nuevoateneoonline.com y ahí ya no está en la primera porque van presentándose más, pero allí en una sección, me parece que es ¿cómo se llama? Bueno, en una parte de allí, ¿no? Donde están de comprar las novelas. Ahí se puede comprar y te la envían gratuitamente. Va a estar en Amazon, que lo que pasa es que Amazon te cobra por el envío, y va a estar dentro de poco en la Casa del Libro y en otras librerías. Pero Genial. vamos, siempre está ese enlace de nuevoateneoonline.com. Y Genial. ahí Luego, se Carlos, puede si lo comprar. puedes poner, sería perfecto. También cuando acabemos la entrevista, cuando puedas, si no mañana también, ¿eh? No te voy a meter presión, que en España recordemos que es horario español y es la hora de la cena, tampoco te voy a meter presión de que lo pongas, tampoco, Carlos. Decirte que hablas en el libro Yago, hablas del tema del narcotráfico, también tratas otros temas, también historias de hay, por ejemplo, aventura, hay acción. Bueno, no, Solo, sí, solo te. hay mucho. Vamos a ver, la novela se llama Yago y como has dicho mucho, y entonces es la historia de este muchacho durante una etapa determinada de su vida. Y en esa historia pues van surgiendo, como decía, sus personajes y ahí
mucho movimiento también, principalmente es la Ría de Arosa, donde no solamente sale mucho en las escenas, porque sale, bueno, pues Cortegada, que es una isla que el pueblo de Carril le regaló a la corona y que luego el bueno de Don Juan la quiso convertir en un resort turístico. Pero los de Carril son muy majos, pero no son tontos, y no se lo consintieron. Hoy Cortegada es la laurisilva más importante de Europa, es el bosque de laureles más importante de Europa, ¿no? Sale la Toja y su iglesia de las Conchas, ¿no? Sale pues, el monasterio de Armenteira, la desembocadura del Miño, la isla de Rúa, en donde cuando Iago se encuentra en una encrucijada y no sabe qué camino tomar, recuerda las palabras que le había dicho su padre. Iago, cuando te encuentres en una situación y no sepas qué hacer, no le preguntes a nadie, porque todo el mundo te va a dar una opinión interesada. Y entonces dice Iago, padre, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y le dice su padre, escucha a tu guía. Y Iago se va a Rúa, que es una isla en mitad, de la ría, donde no hay nada más que gaviotas, son los únicos habitantes que tiene. Allí va Iago, se desnuda, se mete en esta agua helada, sale y deja que el sol le seque y el aire le acaricie, y entonces escucha su ría. Porque yo he pretendido, no sé si lo he conseguido, que la ría fuera un personaje más, ¿no? Que tuviera vida, que hablase con el personaje. Cuando Iago se va, porque tú dices, hay historia, hay mucha historia. Iago se desplaza al sur, y el sur tiene una historia muy, muy fuerte, ¿no? Y ahí le ocurre algo muy duro, ¿no? Pero cuando él se va hacia el sur, como ya previendo que le puede ocurrir algo, se va a una batea, a una mejillonera, y llora frente a su ría, ¿no? Se despide de su ría, y la ría le dice que siempre le estará esperando. Bueno, pues tiene historia, mucha historia. Va al sur, en el sur hay un contraste además de caracteres, ¿no? De lo que es el gallego y lo que es el sur. Sale la morriña gallega, ¿no? Que nadie la expresa también como Rosalía de Castro cuando está en Sabatea mirando al norte y mirando al mar. Adiós ríos, adiós fontes, adiós arroyos pequeños. Adiós vista de mis hoyos. Non sei cando nos veremos. Esa morriña no la transmite nadie como Rosalía de Castro, ¿no? Sale la morriña. Y sale ese contraste entre una tierra y la otra. Y Iago se va al sur. Ya dice el Señor cuando se va al sur, para animarle un poco, ¿no? Dándoselas de poeta, dice el Señor, Iago, te vas a Cádiz. Cádiz es fina como su arena, esbelta como sus torres, altiva como sus caballos, guapa como sus gentes, honda como su gente. Y dice Iago, qué bien, ¿cómo me lo voy a pasar? Y dice, cuidadiño, Iago, cuidadiño, que allí nada es lo que parece. Ni el toro, ni los caballos, ni mucho menos la mar, que allí se mezclan dos mares de distinta madre y cuando hay una pelea se arma la marimorera. Y dice, pero qué mujeres, Iago, qué mujeres, ay, allá baixo. Dice Iago, ¡jope, qué bien, qué mujeres! Dice, pero cuidadillo, cuidadillo. Cuando se han ido, ellas han ido y han vuelto. Entonces, va al sur, en el sur pasa lo que pasa, ¿no? Y tiene todavía otra experiencia. Bueno, allí vive el sur en toda su parte de dramática, que le ocurre un gran drama, y en toda la parte que no es dramática, ¿no? Incluso llega a ir a los toros. Llegó a los toros, poco toro ahí en Galicia, ¿no? No sabía nada de lo que era aquello de los toros. Llegó a los toros, a la corrida en Sevilla, el día del domingo de resurrección, con el de Camas, con Curro Romero, ya ha cumplido los 60 años. Y está allí en los toros, el hombre asombrado, y le sale un vecino de los toros, se le sienta al lado y empieza a contar 1, 2, 3. Estaba contando los pasos del torero hasta que acaba el paseo y dice 53. Ya me puedo ir a mi casa. En fin, también se hace la corrida de toros. Me encanta como tu entusiasmo de verdad al narrar, incluso te pregunto, se te nota en la forma de hablar que tienes un entusiasmo general por tu libro, no solo por tu libro, sino por la vida en general. Y me encanta eso de ti, que lo sepas. Decirte, ya que estamos con ese entusiasmo ahí cogido, ¿tienes a mano tu libro para enseñarnos la portada? Sí, tengo a mano mi libro.
Bueno, lo veis, ¿no? Bueno, esta es la portada. Que me encanta la portada. En donde se ve a un muchacho encima de una roca mirando al mar, mirando un mar fuerte, ¿no? Un mar... Me encanta la portada. Es que Entonces, bueno, yo creo que está bonito en rojo. Luego por la parte de atrás, pues el editor ha escrito algo y luego pues aquí también me han puesto a mí. Hombre, tú tenías que estar, Carlos, tenías que estar. Esto se llama contraportada, ¿no, Antonio? Pues yo que estoy aquí también para que, bueno, me están viendo por la pantalla, pero bueno, quizás esta foto, a ver, se me ve, ahí. Se te ve. Sí, ahí va. Bueno, ¿cómo no se va a estar bien en Sanlúcar de Barrameda después de haberte tomado un par de manzanillas? Exacto. No, se te ve morenito ahí, que lo estás pasando bien ahí, ¿eh? La verdad, decirte... Pues y luego hay otra, te decías tú si había movimiento, si había acción, si había tal. Luego también hay un pasaje que ocurre en Marruecos, en el Atlas. Y ahí Yago observa el gran amor de esta gente por la tierra, ¿no? El gran amor por la tierra y por los animales. Y le cuenta su amigo Abdel, con el que ha vivido la tragedia en el sur. Le cuenta un cuento para que Yago se dé un poco cuenta de hasta dónde puede llegar el amor por la tierra entre determinados pueblos y por los animales. Pero yo no sé si es hora de contar cuentos. Yo te cuento el cuento y me quedan pancho, pero... No, claro. Una pregunta que te quería hacer, Carlos, es, por ejemplo, tú cuando empezaste a escribir, ¿tú ya sabías el final? ¿Sabías lo que querías? ¿Sabías el final o mientras ibas escribiendo ibas tú, digamos, conforme iban pasando los días ibas cambiando un poquito la temática del libro? ¿O tú ya sabías cómo iba a acabar el libro de Yago? Yo conocía perfectamente la historia del libro y sabía cómo iba a acabar. Yo lo contaba. Lo bueno que tiene el cuento, los cuentos, es un aprendizaje que yo se lo recomiendo a todo el mundo. O sea, el cuento es una maravilla, porque el cuento es contar. Normalmente te exigen cuando vas a una sesión de cuentos un tiempo, no más de 5 minutos. Claro, y 5 minutos o incluso en menos cuentas una historia completa y además la tienes que contar de tal manera que intereses a la gente desde un principio y luego que el final, que es típico del cuento, sea un poco sorpresa, ¿no? Y el haber contado cuentos pues te da esa formación, ¿no? Yo lo contaba como cuento, vamos, como historia y la tenía perfectamente conocida desde el principio hasta el final. Siempre te queda un poco, a veces las dudas de si no deberías de haber hecho otra cosa. Incluso había gente, alguna persona conocida que me decía otras cosas, ¿no? De terminar de otra manera. Y es que no puedes, no sé cómo decirte, no sé cómo deciros. Es que es como los nombres, ¿no? A mí, claro, me cuesta mucho cambiar un nombre, muchísimo. Y a veces he puesto un nombre y alguien me ha dicho, pues lo mismo ocurre con esto. La historia es así y acaba así. Es más, el final es real como la vida del otro. Es totalmente real. Y es mucho del drama, ¿no? El final también dice mucho de este drama, ¿no? Y te quería preguntar, Carlos, ¿tú qué piensas que la realidad en este tema supera la ficción? Totalmente. Es totalmente real. Totalmente real. Lo que no es real ha sido real. No sé cómo decirte así. O sea, no es real algo que le pueda ocurrir al personaje, pero le ha ocurrido a otro. O sea, es totalmente real, porque le ha ocurrido a otro en esas circunstancias. Pero es que muchas veces pasa como con otras novelas o con series, ¿no? Que al pobre de la serie le pasa todo. Claro, le tiene que pasar todo porque va, al de Cuéntame ha vivido todo. El de Cuéntame, claro, eso es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor un personaje ha vivido lo que realmente él ha hecho, en quien está basado, y otra cosa que hizo otro, pero que el otro la hizo también.
O sea, que es real, es totalmente real, todo es real. Y además yo diría una cosa, Yago no solamente es que sea real, sino que es el único. Yo estoy convencido completamente que no hay en toda la historia del narcotráfico gallego otro Yago. Mira, eso es una cosa que va a atrapar al lector cuando lo lea, ¿verdad? De cuando lo lea, ¿sí? Va a decir lo que tú dices, Carlos, de no conozco a un Yago como este. Eso es muy interesante también para lo que acabas de decir. Otra pregunta te quería hacer sobre tu libro, Carlos. ¿De cuántas hojas estamos hablando que tiene tu libro? ¿Es cortito, es largo? 238. Bien, está bien, entonces tampoco es ni muy largo. No, es muy fácil de leer, muy fácil de leer. Y me decías antes también, que nos lo hemos saltado, ¿por qué ese narrador, no? Bueno, a mí me ha salido así el narrador. Yo he visto un narrador omnisciente que lo sabe todo. A mí eso me ha resultado, pues no sé, yo creo que más fácil, ¿no? Me ha resultado bonito ese tipo de narrador, ¿no? Porque yo creo que de la otra manera, pues también está muy bien, depende de la novela, depende de cómo te surja a ti, pero en este caso a mí me ha salido así y me lo ha hecho mucho más cómodo, ¿no? Porque tú sabes todo, es un poco como Dios en la novela, ¿no? Si hablas desde un personaje, pues está muy bien, pero está muy limitado. Y ese es el motivo, porque me ha salido así, ¿no? Porque de toda la vida, de todo el tiempo que he estado con esta historia encima, siempre fue una historia contada. Y Carlos, una pregunta que te han hecho Isabel Parrilla otra vez, muchísimas gracias Isabel Parrilla, es aparte, por cierto, gracias por la contestación a esta pregunta, a la anterior, aparte de este libro que trata sobre el narcotráfico, ¿de qué otros temas te gustaría hablar si escribieras otro libro? Bueno, ahora, ¿sabes lo que pasa? Que cuando estás muy metido en ese tema, ¿no? Pues a mí ahora mismo me ronda por la cabeza que hay otros personajes de la historia que son muy interesantes para poder contar un poco la historia desde otro sitio, ¿no? Eso es lo que ahora tengo yo aquí en la cabeza, ¿no? El caso, por ejemplo, de la presidenta del movimiento Érguete, ¿no? Que es una mujer con historia fantástica. Ahora tengo muy metido eso en la cabeza. No sé qué se me podría ocurrir. He contado muchas cosas de Madrid, he contado muchas cosas del Retiro, muchas historias de mi barrio. Eso me resultaría pues bastante fácil, vamos, relativamente fácil de escribir sobre historias mías, ¿no? Pero otra cosa no he pensado. Digamos que estás ahora centrado en esta novela, en tu primera novela que acaba de salir hace nada, es que acaba de salir hace ni una semana, ¿verdad? Entonces es normal que ahora no tengas pensado a lo mejor pues otro tema. Pero, por ejemplo, así a bote pronto, esto es ya una pregunta personal, ¿se te ha ocurrido así de esto que te viene a la mente de manera fugaz algún otro proyecto literario? Bueno, por la parte uno que te digo que es basado en este tipo, que es el narcoabogado. Y otra cosa que siempre también te he contado, a veces alguna historia sobre un tema que son los niños de Rusia. La historia, algo novelado de la historia de los niños de Rusia. Una historia muy interesante, muy dura, donde hay mucho emotivo, hay mucho humano, hay mucho tema humano y al mismo tiempo hay político, ¿no? De por qué se fueron, de qué circunstancias se vivían en aquel momento en el país para que se hiciera semejante cosa, por qué no volvieron, qué relaciones hubo entre unos estados y otros para que aquellos niños no acabaran de volver. Nunca no, pero vamos, 15 años. Esa es una historia que me parece muy interesante, ¿no? Eso está aún por, digamos, Carlos Jaque, por pulir aún, pero lo primero es que tengas mucho éxito con esta novela que acaba de salir, que eso es lo importante y que va a tener éxito, ya te lo digo ya,
de primera mano. Seguro, seguro, segurísimo. Y hablando de la novela de Yago otra vez, ¿tienes pensado una segunda parte? Vas a decir, ¿qué tío pesado que está preguntando mucho sobre Yago? Pero es que quiero saber si tienes pensado una segunda parte o ya la das, o puedes, eso, contéstame si quieres, ¿eh? O ya la das por o ya digamos que tienes Yago como acabado y ya tienes otro proyecto en mente. ¿O tienes pensado una segunda parte? Bueno, Si una quieres segunda contestar, parte Carlos. no, se te puedo contestar perfectamente. Una segunda parte de la vida de Yago, no. Pero una segunda parte de la novela podría ser que sí, si la enfocara desde otro personaje. Por ejemplo, si se enfocara en un personaje determinado de esa misma novela, o sea, de esa misma historia, pero otro personaje. Sí. Ah, vale. Eso incluso lo he empezado. Pero bueno, como luego todo este tipo de cosas te lleva mucho tiempo y eso, pues lo tengo un poco aparcado, pero vamos, sí me gustaría. No, yo sí, tengo que seguir escribiendo, porque es que es lo único que realmente me libera, me distrae, es lo único. Te pones a escribir, y oye, y de pronto te das cuenta de que te tienes que ir a la cama, ¿no? Eso es fantástico. Te quería hacer... Yo creo que sale la gastronomía gallega también, porque claro, cada plato tiene su aquel dependiendo de lo que vaya a ocurrir, ¿no? Si después de la comida, vas a chantajear a un policía, pues tienes que dar una comida fuerte, ¿no? ¿Y qué más fuerte, Antonio, que en primavera, en plena Semana Santa, una lamprea? Una lamprea capturada como la capturaban los romanos, que ponían un paralelepípedo de madera en el río Ulla, y cuando va la lamprea de Soar se queda allí prisionera, y de esta manera la sangre de la lamprea no se coagula ni se pierde, porque la lamprea se cocina en su propia sangre. Es un plato para el que le gusta exquisito, que hay que comerlo con el paladar virgen, sin haberlo mancillado por ninguna otra comida antes. Eso. Hay mucha comida. En el libro, en la novela hay mucha comida. Porque es que España es así, y Galicia es así. Galicia pues, se hacen las cosas comiendo, ¿no? Y bebiendo. No, claro. Te quería hacer tres preguntas, las últimas tres preguntas. Estamos llegando casi a las 11 para que quede ya bien plasmado todo. Sobre todo, una pregunta hablamos del tema, estamos hablando del tema del narcotráfico. ¿Has querido, digamos, en tu libro, digamos, dar un ejemplo de lo que no se debe hacer en este libro? ¿Has querido dar, como digamos, como una historia que luego cuando te la leas, cuando el lector se la lee, deje ese tiempo de reflexión sobre lo que no se debe hacer, en este caso, en narcotráfico? ¿Que has querido dar ejemplo, en este caso, sobre todo a los jóvenes, que son los que más metidos están en este tema, que también hay mayores, pero has querido dar digamos, Una lección. una No, lección. Me la has quitado de la lengua. Sí, una lección. Muchas gracias. bueno, no, yo diría que no. Lo que pasa es que la lección la tiene que tomar uno mismo, ¿no? Es decir, lección yo me considero incapaz de dar lecciones. Incapaz. Es decir, este mundo es muy complicado y pone a veces a las personas en situaciones muy límites y yo soy incapaz de juzgar absolutamente a nadie. Pero, y es más, tengo una tendencia, cuando digo que veo desde otra perspectiva, pues yo tengo una tendencia, no digo que sea buena, es a ponerme siempre en el lado del otro, ¿no? En el lado no precisamente del bueno. Me decía a mí un juez que cuando juzgaba, él procuraba ponerse en el pellejo del que había cometido el delito, ¿no? Entonces yo no soy nadie para juzgar ni para dar lecciones. Lo único que si lees, si ves lo que ha pasado, si observas lo que ha ocurrido en la vida de Yago,
pues vas a sacar una conclusión clarísima de qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer. Pero tú mismo, sácalo tú mismo. Además es que yo no creo que valga de, no sé, yo te digo, las lecciones no me gustan mucho y no creo que valgan de mucho, ¿no? El ejemplo sí vale mucho. Que te vean, ¿no? Que te vean lo que has sido tu vida y tal, tus hijos, pues eso vale. Pero lo que les digas si no lo haces después, pues hasta es malo. Gracias por la contestación, Carlos Jaque. Te voy a hacer una pregunta que te hace seguramente un compañero tuyo, un amigo tuyo, José María Vigas Alberti. Te pregunta, Carlos, ¿crees que tu formación de ingeniero te ha ayudado en tu faceta de escritor, aunque solo sea para no tenerle miedo a un desafío desconocido? Muchas gracias. Totalmente. Muchas gracias, José. Muchas gracias, José María Vigas. Muchas gracias. Por supuesto, muchísimo, muchísimo. En toda la vida. O sea, en toda la vida, ¿por qué? Bueno, porque tenemos también algunas cosas que son negativas, ¿no? Bueno, negativas. Yo cada vez que en la vida profesional me tenía que tropezar con un abogado, iba allí y yo veía que la secretaria decía, ¡pues ingeniero! ¡No! Y el abogado se echaba las manos a la cabeza, nos viene un ingeniero, porque nosotros normalmente, ¿no? O sea, bueno, Vigas es un tío, José María Vigas es un tío con una formación impresionante y con una cultura bestial. Pero lo normal es que somos muy estructurados. O sea, entonces, si algo no tiene lógica, pues no lo entendemos. No lo entendemos porque estamos acostumbrados al problema, a resolver y resolver problemas. Entonces, esa estructura mental te ayuda muchísimo, muchísimo. Muchísimo a estructurarte, porque es que ni siquiera lo necesitas. Ya vienes estructurado de casa. ¿Entiendes? Ya te vienes estructurado de casa. Porque has estado toda tu vida resolviendo problemas. En la escuela resolviendo problemas y en la vida diaria del trabajo resolviendo también problemas. Entonces, me ha ayudado una barbaridad. Pero para esto y para jugar al bridge, que ya no juego. Pero bueno. Bueno, ¿eras bueno que jugando al bridge? No, porque no por lo mismo. Porque claro, yo era un jugador de bridge estructurado, A, B, C y D, pero yo no sabía las cartas que tenían los demás. Y el tío que se fuera al bridge, cuando acaba la subasta, sabe lo que tiene cada uno. Sí, es verdad. Hay que saber. Estás a tiempo de... No. Ahora hablamos con tu novela, ahora tienes ya demasiado, ¿verdad? Ahora también. Sí. Pero bueno, la verdad es que muchas gracias, José María Vigas, Alberti, por esta pregunta. Y te voy a hacer 3 preguntas más y cortas, ¿vale? Para así... Sí, porque me interesa mucho que nos contestes a estas 3 preguntas. Y al final, discúlpame que se va a hacer un poquito más larga la entrevista porque te estaría preguntando un montón de cosas, ¿sabes? Habíamos dicho al principio, Carlos Jaque y yo, que sea de 40 minutos, 1 hora. Y al final es que a mí me encanta sacarle mucho jugo a la entrevista con Carlos Jaque, y Carlos Jaque también es verdad que se explica muy bien y también quiero que se desarrolle muy bien su libro. Entonces, claro, los tiempos no se pueden tampoco medir con tanta precisión en este caso. Así que, antes de nada, decir a todos y a todas, gracias por estas preguntas. Por si luego se me olvida a mí o a Carlos, daros las gracias. Decirte, Carlos Jaque, has dicho que te gusta el teatro, que haces monólogos, que también, bueno, has sido ingeniero y ahora también escribes. Tú de esas facetas que te he dicho, que aún faltan más, eres también cuentacuentos, cuentista, como dices, pero tú de esas 5 facetas que te acabo de decir, ¿con cuál te quedarías o no te quieres mojar? No, sí, a mí me apasiona la actuación. A mí lo que me apasiona más es actuar. Vale. Y ya ahí me da igual. Es decir, hombre, vamos a ver, lo que tiene el teatro es que es maravilloso, eres un elemento de un equipo. Por lo tanto, tienes que estar sometido a unas reglas de juego. O sea, te tienes que saber el papel, tienes que contestar en el momento que tienes que contestar y te puedes permitir pocas cosas. En un monólogo eres tú solo frente al público haciendo lo que te dé la gana, con una gran ventaja, que el público no conoce el monólogo. Con lo cual, es donde yo me siento más cómodo.
o contando un cuento, o contando un monólogo, o actuando. Más que, más que, más que en un grupo de teatro, que también, y bueno, y escribiendo es que es ahora. Escribiendo es ahora, pero vamos, que disfruto más contándote o contándoos a vosotros la novela, casi, ¿me entiendes? Que es escribiéndola, porque lo que me gusta es eso, lo que me gusta es la actuación. La verdad es que se te Esa es nota, la verdad. se te nota que te encanta la actuación, no porque, sino porque los movimientos, que no paras, eres inquieto, eres muy inquieto, te lo noto, no porque estés nervioso, sino porque, No, eh, no, no, sí. no, se te nota en la forma de hablar que te encanta lo que es hacer, pues, por ejemplo, ha dicho que te gusta también hacer monólogos y te encanta la interpretación y, no sé, es una sensación mía pero ¿sabes qué saco de esto? Es una cosa ya mía y creo que muchos de los que nos están viendo y nos van a ver, que tú eres un ejemplo. ¿Por qué? Porque de hacer obras de teatro, en vez de, después del confinamiento, podías haber dicho, tiro la toalla y no saco esto a relucir de ninguna manera, pero tú has tenido el valor, Carlos Jaque, de hacer algo encima que nunca habías hecho, que era, me refiero, publicar un libro y publicar el libro digamos, de la obra de teatro que ibas a interpretar. O sea, eso es muy interesante y muy llamativo y, la verdad, algo que hay que recalcar mucho, que no te has quedado parado. Has hecho, al final, lo que has querido, lo que has soñado, que es plasmarlo, pero de otra manera, pero lo has plasmado. O sea, Claro, pero es que es fundamental, yo veo, y más en este momento de la vida de uno, ¿no? Es fundamental la ilusión. La ilusión es fundamental, que tengas ilusiones por algo, que hagas algo que realmente te ilusione, aunque eso te pueda preocupar, ¿no, hombre? Cuando actúas en solitario, como yo actué alguna vez en La Flauta Mágica y con 50, 60, 70 personas, que duda cabe que tienes un momento de tensión, ¿no? Pero tienes esa ilusión de pasar ese tope. Cuando yo escribí esto, pues le dije a mi hija, oye, no sé si se me está yendo esto de aquí. Le dije a mi hija, oye, yo no sé si esto tiene calidad. Y mi hija se echa a reír y me dice, papá, tú has superado la pandemia gracias a esa novela. ¿Qué te importa a ti la calidad o no la calidad? Pues no, claro que me importa la calidad porque la quiero editar, porque escribir es maravilloso, pero editar es una cosa muy bonita, porque sabes que tus amigos o los que compren el libro, cada vez que miren su librería y vean y pasen por Yago, se van a acordar de ti y se van a acordar de lo bien que lo pasaron contigo, o de lo bien que trabajamos juntos en la empresa, o lo bien que hicimos los cuentos juntos o el teatro juntos. Y eso es maravilloso. Eso no sé, te prolonga la vida, ¿no? eres un ejemplo de superación, Carlos Jaque. ¿Qué quieres que te diga? De superación y no lo digo por decir, de superación porque como dijo tu hija, pues eso, el confinamiento le has sacado provecho, no lo siguiente. Y si no, no estaríamos aquí, no hubieras hecho, digamos, la presentación de tu libro el viernes o no estaría aquí contigo, pues haciéndote la entrevista, que ya te digo ya que vas a tener muchas más, ¿sabes? No, es verdad, no va a ser la primera. Y yo estoy orgulloso de que hayas sido de los primeros que te han entrevistado. Y decirte que otra pregunta que te quiero hacer es, por ejemplo, Carlos Jaque en 3 palabras. ¿Nos puedes definir Carlos Jaque en 3 palabras? Yo diría que una es ilusión. Ilusión. Ilusión e ilusión. Muy bien. Multiplicar por tres. Trabajo, también. Ilusión, trabajo y alegría. Me encanta, me encanta. Esas 3 palabras son muy importantes para escribir un libro. Ilusión, pasión, alegría y superación, que es lo que has tenido, Carlos. Y Carlos Jaque, decirte el libro, por ejemplo, se lo has dedicado a alguien, lo has hecho también motivado por alguien, te ha ayudado a alguien a dar este paso, se lo quieres dedicar. Bueno, este libro a lo mejor en la introducción, pues a lo mejor
¿Has dedicado este libro a alguna persona en especial? No. No he dedicado a ninguna persona especial, pues no sé por qué, ¿no? Hombre, de haberse dedicado a alguien, se lo hubiera dedicado a mi mujer, ¿no? Porque yo toda esa experiencia de ese mundo gallego ha sido a través de mi mujer. Pero no sé por qué no lo dediqué. Y ayudarme, sí, sobre todo tiene un amigo de la escuela de ingenieros, que luego está en el grupo de teatro, Rafa, que desde el primer momento, pues en su época hacíamos las ecuaciones diferenciales de la mecánica de fluidos, T juntos, y ahora pues me ha ayudado en esto, que ha sido bastante más agradable que la mecánica de fluidos. Pero no lo dediqué. Hay gente que lo ha dicho, ¿cómo no lo has dedicado, no? Bueno, no se me ocurrió. Pero vamos, las personas están en el corazón, ¿no? y en la mente, ¿no? Es como un amigo que tengo, Carlos. Yo, por ejemplo, tengo tatuajes y un amigo que tengo me dice mucho, el mejor tatuaje que hay está dentro de uno mismo, en el corazón. Y me acuerdo mucho, me he acordado ahora que has dicho esto, es verdad. Al fin y al cabo hay veces que las palabras se las lleva el viento, en este caso las letras se las lleva el viento. Y tú tienes a las personas que te han apoyado en tu corazón. Y es muy... Y leyendo quien lea esta novela y me conozca, pues sabe que hay mucho de mi mujer, ¿no? Pues en cada frase, en cada canción, en cada instante, en cada momento. Bueno, pero no lo he dedicado. Ya está. Ahí está, en eso está la dedicación. Tu mujer estaría orgullosa, de verdad, y te lo digo de modo personal, porque la verdad es que eres un escritor excepcional, al igual que has hecho tienes muchas facetas y es muy inspirador escuchar a autores como tú, no por la experiencia que tienes en tantas cosas, y siempre lo digo, nunca es tarde, Carlos. Nunca es tarde para hacer lo que quiere uno. Y tú lo has conseguido. Y no lo digo por la edad que tienes, sino por la experiencia que tienes en general y porque has logrado de sacar de una cosa mala, que es el confinamiento, la pandemia, este gran libro, que recuerdo que se llama Yago, que trata sobre el narcotráfico en Galicia. Y, Carlos, para hacerte una última pregunta, y que sepas que me quedaría mucho más tiempo hablando contigo. Pero te quiero hacer una última pregunta que siempre hago, porque conforme ha ido avanzando la entrevista, he ido conociendo más de ti y los telespectadores también. Y es más, esta entrevista va a quedar grabada en diferido, se va a quedar guardada para la posteridad también en mi Facebook, si es que no me lo hackean. Y a ti tampoco, esperemos que no. Decir, Carlos Jaque, que has hecho teatro, has hecho monólogos, también has sido ingeniero, también, digamos, has participado también contando cuentos. Decirte, Carlos Jaque, ¿qué nos puedes decir a la gente que queremos realizar el sueño que has realizado tú, en este caso, que es escribir un libro? ¿Qué palabras nos dirías, aunque ya nos has dicho 3 palabras antes que a ti te definen, pero qué 3 palabras nos dirías a la gente para lanzarnos al vacío literario? Porque tú, aunque bueno, sí, sé que te lo crees, pero eres un gran ejemplo de superación. Por eso tus palabras creo que nos van a ayudar mucho a lograr este gran sueño literario. Si nos haces este gran favor de decirnos brevemente qué nos aconsejarías, qué lección nos darías. Bueno, lo primero, yo lo que me considero más es lo que he conseguido sobrevivir, ¿no? En esta vida, estos palos gordos, y lo que hay que hacer es salir a la superficie y respirar, ¿no? Pues yo lo que le pido a todo el mundo que me dice eso y que he leído algunas cosas de gente que empieza, decir, primero, una historia que sea una historia que tú realmente sientas interiormente, que sea muy tuya, muy tuya. ¿Qué hago? Que no puedo escribir, que no me sale nada, que tú tienes que tener tu historia. Tienes que tener una historia realmente muy imbricada en ti, ¿no? Y que esa historia sea muy tuya y que te apetezca mucho contarla. Por alguna razón, por la que sea,
tú tienes necesidad de contarla. Si tienes la historia y tienes necesidad de contarla, siéntate y escribe. Ujú. No queda No te otra. puedes quedar en blanco, es imposible que te quedes en blanco. Escribe tu historia, esa que quieres contar, que quieres que la gente la escuche, que necesitas que la escuche, que sabes que le va a valer cuando la va a escuchar, porque a ti te valió en su momento, por lo que sea, ¿no? Si no tienes una historia que realmente te apetece contar, yo sería incapaz de sentarme a escribir, ¿no? Ujú. No sé si te he contestado Sí, sí. correctamente o no. Que se ponga a escribir, que se ponga a escribir y adelante. No mirar atrás, sino hacia adelante. Y el que tenga una vida interesante, que no es mi caso, mi vida ha sido una vida de trabajo, de estudio y tal, pero que tenga una vida interesante, pues mira, una de las cosas que pueden cumplir esas dos condiciones que yo he dicho, ¿no? Que sea una historia que tuya, muy interiorizada y muy tuya, y que la quieras contar, si se dan esas dos circunstancias en tu vida y es interesante, escribe tu vida, que es probablemente mucho más fácil, no sé. Y si no, pues busca esa historia, ¿no? Y si no la tienes y no hay nada que te interese comunicar, pues nada, pues haz otra cosa. Hay Pues muchas cosas. muchas gracias, Carlos Jaque, por estas bonitas palabras. Como dice tu amigo José María Vigas Alberti, y para decir, Antonio, Carlos es todo vehemencia ilustrada. Creo que ha quedado demostrado. Muchas gracias por esas palabras. Seguramente Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis estado siguiendo esta interesantísima conversación, porque me ha parecido interesantísima la conversación contigo, Antonio, que, bueno, te conocía solamente de seguirte en tu canal, pero vamos, ahora lo seguiré haciendo y que, bueno, ha sido un placer y bueno, ya sabéis dónde estoy, o sea, que ya me tenéis fichado. Un Exacto. abrazo muy fuerte a todos. Igualmente, Carlos Jaque, de verdad ha sido un honor tenerte con nosotros. Es más, un honor de que hayas sido de las primeras entrevistas que has concedido después de publicar tu libro aquí en mi Facebook, Antonio Jiménez Serrano. En el Facebook de todos, también que voy a compartir en Pichón Hombre Literario, que también es de todos, no es que sea mío, es de todos también. Y tú, de manera generosa, has querido pues compartir esta entrevista con todos también. Dar, como ha dicho Carlos Jaque, estoy de acuerdo con él, de que daros las gracias a todos los que habéis estado preguntándole cosas sobre su libro. Yago, recordar, Yago, que va a poner luego Carlos los enlaces donde podéis encontrar su libro cuando pueda, porque ya a esta hora española a lo mejor Carlos está cansado, pero él hoy o mañana con mucho cariño va a poner los enlaces y también y si queréis también seguirle, podéis agregarle en Facebook, podéis preguntarle dónde podéis seguirle también para hablarle sobre dónde conseguir su libro y decir también que de verdad muchísimas gracias por haber estado y más a las horas que estamos, 11 y casi cuarto de la noche hora española, también a la gente que no es de España, que está en otras partes del mundo y que vea esta entrevista, muchísimas gracias también. Seguir a Carlos Jaque, merece mucho la pena, habla de temas muy importantes y en este caso es del narcotráfico, pero vais a saber mucho más de él en esta entrevista. Y como digo siempre, siempre, aparte de escritor, detrás del escritor, delante, mejor dicho, hay una gran persona, que es Carlos Jaque, porque eso es lo importante. Carlos Jaque, con estas palabras, pues te quiero despedir. Si quieres decir algo más, añadir algo más, pues... No, nada, muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, Antonio, y nada, ya seguiremos en contacto y ya seguir trabajando. Un abrazo. Y de verdad, muchos éxitos, que te lo mereces. Ya contacto y me contarás qué tal te va todo. Ha sido un placer. Un placer. Chao. Un placer, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. A Madrid. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, como ya habéis visto, he entrevistado a Carlos Jaque, que es de Madrid. Yo estoy en la Comunidad Valenciana. Ha sido un placer tenerlo aquí. Decir que esta entrevista va a quedar guardada aquí en Facebook. También la voy a subir a Pitch Hombreac Literario, mi canal de YouTube. También decir que ha sido un honor que le hayáis preguntado a Carlos Jaque preguntas muy interesantes y gracias por haber estado aquí hoy con nosotros. Y qué decir, que buenas noches desde España
buenas tardes desde otros puntos del mundo y espero que nos sigamos viendo. Mañana habrá otra entrevista, en este caso en Instagram. Ya os lo diré mañana, porque ya es muy tarde. Bueno, un besito. Gracias, Carlos Jaque, otra vez, que hoy has sido tú el protagonista. Muchos éxitos y nos vemos mañana, en este caso. Chao. Muchísimas gracias.